Bueno, entonces a todos los asistentes y a los que tenemos conectados vía remota, en este instante estamos manejando un doble sonido. Presento disculpas para los que estamos aquí presentes en el salón, pero ya lo vamos a eliminar, no se preocupen. Pues primero, Claudio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a estar con nosotros el día de hoy. Como ya lo has hecho en diversas ocasiones para actividades que realizamos desde el Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Para quienes no conozcan al doctor Claudio Rama, el doctor Rama es un experto en educación superior. Ha tenido múltiples posiciones en entornos internacionales relacionados con el uso de tecnología en educación. Muy en particular quisiera llamar la atención por su posición como director en su momento del IESLA, que es el Instituto para la Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Adicionalmente, pues él ha trabajado muy de cerca con la Unión de Universidades Latinoamericanas, UDUAL, con quien hizo una publicación hace relativamente poco. Hizo una publicación sobre la educación híbrida, es decir, el uso de la tecnología de manera conjunta con la presencialidad. Adicionalmente, el doctor Rama nos acompañó hace muy poco aquí en Colombia, específicamente en Cartagena, en la reunión internacional de instituciones dedicadas a la educación virtual. Tuvo una muy interesante intervención. Hace también 2 semanas nos acompañó en una webinar muy interesante sobre lo que era el uso de tecnología en la educación. Y hoy nos está acompañando acá en el foro permanente con el tema de transformación digital en la educación. Pues Claudio, tenemos en este momento aquí en el salón aproximadamente 20 personas y estamos también manejando conexión remota para que tengamos participación de personas en vía digital. Así que muchísimas gracias nuevamente, Claudio, por esta oportunidad de tenerte y de escucharte con un tema tan pertinente como es el uso de tecnología en la educación. El auditorio es tuyo, Claudio. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos por esta oportunidad de reflexionar, este momento para el análisis. Un segundo. Y efectivamente es un gran gusto poder compartir un marco que es la reflexión significativa que hoy tenemos todas las instituciones de educación superior, que es el nuevo contexto de la transformación digital y cuáles son los desafíos, cuáles son las posibilidades, cuáles son las políticas públicas finalmente que pueden o deben contribuir a este escenario de discusión. Vamos a hacer una mirada general primero y después una mirada particular a este contexto que nosotros le llamamos también la Universidad 4.0 como un proceso, digamos, de transformación y de reestructuración y de consolidación de una etapa de la sociedad y la característica de la universidad en esta nueva etapa. Permítame en todo caso empezar presentando un esquema muy general de una lámina que básicamente lo que nos intenta mostrar es... Tienes la presentación en modo edición. Si la pusieras en modo presentación, se nos agrandaría aquí en pantalla. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya. A ti, por favor, perdóneme. Decía que efectivamente en este escenario lo que estamos mostrando aquí es, bueno, una interpretación que los diversos estudiosos han ido desarrollando en los últimos años de la existencia de ciclos, fases y etapas, y cómo estamos pasando de lo que fueron las fases de la revolución industrial, que durante diversos siglos han ido estructurándose a nivel mundial, a la actual fase marcada por la irrupción digital. Este contexto de ciclos y de revoluciones industriales, incorporado en la perspectiva y en enfoque por Kondratiev ya hace comienzos del siglo XX, de alguna forma nos ha ido visualizando y explicando las características de este nuevo escenario que desde la década del 70 estamos empezando a tener de la irrupción de una nueva tecnología de comunicación e información que es también
una tecnología de gestión del conocimiento, de transferencia de los intangibles a través de estructuras digitales. Un nuevo sistema de comunicación e información que está transfiriéndose a todas las dinámicas de la sociedad. Lo que estamos en un contexto en el cual esta revolución tecnológica nos marca definitivamente los escenarios de las relaciones sociales, los escenarios de las relaciones en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la vida social de las personas, que estamos pasando de un escenario analógico, industrial, donde los contenidos eran estructurados en envases analógicos, a un escenario donde las formas de producción, de intercambio, de consumo y de comercio van avanzando hacia formas digitales, virtuales, simbólicas. Y en este escenario, de alguna forma, la pregunta es siempre si esto es una comprensión de una problemática coyuntural o es estructural. Al verlo como un escenario de ciclos, está claro que es una disrupción estructural, que es una revolución en términos de la transformación de las relaciones productivas, las relaciones técnicas, y esta economía digital que se basa en la informatización de los procesos, en la globalización de los productos, en la estructura de un trabajo en red, y por lo tanto también se ha llamado sociedad en red, nos va marcando la transformación educativa, hasta donde la lenta desaparición de lo presencial es un escenario coyuntural o será estructural, hasta donde la virtualización educativa o la conformación de lógicas de aprendizaje y de transferencia de la información será un elemento como una modalidad, como están las otras, o será el paradigma dominante, o la forma en la cual se va a articular este escenario de lo digital en relación al sistema educativo. Ya reconocido que las formas de la sociedad y de la economía están en este contexto productivo, la discusión está simplemente hasta dónde eso va a impactar más o menos, hasta dónde va a ir desapareciendo en el largo plazo los formatos presenciales y hasta dónde se va a ir estructurando una estructura curricular, pedagógica, didáctica, de organización institucional, que se apoye mucho más en la lógica de red y en la lógica de recursos de aprendizaje. Este escenario de la economía de alguna forma está marcando los sistemas educativos y vamos a empezar a ver que si el centro es la digitalización, la microelectrónica, bueno, hay inmediatamente en esta dinámica económica un enfoque mucho más schumpeteriano en sentido de permanente creación de nuevos productos y nuevos servicios en red o digitales, y nos va armando una innovación continua permanente del conocimiento. Si nosotros visualizamos la relación que en los últimos 30 años estamos teniendo entre dos variables meramente, que es creación de conocimiento y estructuración de un modelo digital, lo que vemos no es meramente que al ser digital se puede investigar un poco más, correcto, que la investigación empieza a ser en red, que se utilizan laboratorios y sistemas informáticos para mejorar los procesos de creación de conocimiento, sino estamos viendo una disrupción mucho más fuerte en el sentido de que hay una expansión enorme de los conocimientos que lo que marca es una lógica donde se correlaciona mucho más estrechamente los procesos de creación de valor con los procesos de creación de conocimiento. Esta innovación continua está creando probablemente la mayor transformación educativa que podría haber en la historia, que es la educación continua, la actualización de competencias, la obsolescencia del conocimiento, la duración de las carreras y la duración de los conocimientos. Y es todo un contexto que, sin lugar a dudas, está transformando las lógicas educativas y también la expansión del conocimiento ha ido expandiendo los posgrados como un nivel educativo cada vez más consolidado asociado a la expansión del conocimiento. Este escenario también de la transformación económica, de la microelectrónica, la programación, o sea, el eje de las relaciones productivas, lo que algunas veces se llama el modelo de acumulación,
también está claramente mostrando una transformación de las demandas de las competencias del mundo del trabajo. Hay un incremento de la densidad tecnológica, hay un incremento de la composición digital en los procesos del trabajo y eso transforma las demandas de competencias en el mundo laboral. Esta es la segunda gran influencia que estamos viendo en el escenario de la dinámica educativa, que es la transformación de las estructuras curriculares hacia nuevas competencias, hacia la actualización de las competencias, hacia la educación de posgrado, hacia la renovación, hacia competencias digitales y todo un debate que va marcando las nuevas competencias, ¿correcto? Las nuevas demandas de conocimiento, las nuevas pertinencias del conocimiento. El otro escenario que también esta economía nos está marcando y esta sociedad nos está marcando en términos del modelo de la digitalización, la microelectrónica, lo informático, es la conformación de redes. La red es un escenario que siempre ha existido en todas las sociedades. Lo que dice un poco la teoría es que lo que hay es una transformación del tipo de red, y hoy tenemos redes digitales, y la red digital se transforma en el canal de organización de todas las prestaciones de bienes y de servicios. Así como las carreteras permitían la comunicación de personas, bienes y servicios, hoy las redes de Internet son las que permiten la transferencia de información, de comunicación, la apoyatura a todos los servicios para el intercambio de los bienes. Es obvio que no estamos en el proceso de, digamos, de desmaterialización y de transferencia de los bienes a través de Internet, pero la apoyatura de las redes se torna significativa, imprescindible para los intangibles y determinante también para los tangibles. Este es el otro elemento que nos va conformando también una transformación en las estructuras educativas hacia la dinámica en red, hacia la dinámica de renovación de los conocimientos en red, hacia el aprovechamiento de escalas en red, hacia el desarrollo de sistemas de comunicación entre las personas en red. En la medida que la educación es un intangible, obviamente la transformación es mucho más radical que lo que puede ser con áreas que tienen un componente tangible mucho más fuerte. Y el otro elemento que también nos va a marcar la dinámica económica en sus componentes dinámica educativa, que es que esto nos permite formas de internacionalización diferenciadas, nos permite escalabilidades y divisiones del trabajo en un ámbito internacional. La educación, que era un componente nacional del sistema educativo, hoy está en un proceso de internacionalización, de tercerización, en el sentido de que las prestaciones de los bienes y los servicios ya no se hacen en un enfoque presencial y por lo tanto local y encerrado, sino en un escenario internacional. Es claro, esta posibilidad de comunicación entre nosotros está dada por el escenario internacional de lo que significan las redes y por lo tanto estamos integrados en una dinámica comunicativa, pero además está terciarizado porque se da a través de Zoom, que nos permite este enorme nivel de inversiones que se han realizado en plataformas de comunicación, hoy tiene un impacto significativo. Todo este contexto de alguna forma va a transformar la dinámica educativa. La dinámica educativa tiene una correlación muy clara con los ciclos tecnológicos, con las etapas de la humanidad, con las formas en las cuales se hace el proceso de producción, distribución e intercambio de conocimiento, de acceso a la información. Y así nosotros claramente hemos tenido una mirada de los procesos institucionales y desarrollo de la universidad que está marcada por el tipo de tecnología. Las formas tradicionales de transferencia de información en el ágora, más platónicas en el sentido de el maestro y el aprendiz, que es meramente una relación presencial y obviamente una relación sincrónica, fueron lentamente transformándose hacia otros modelos, como fue la fábrica de enseñar de uno a muchos. Este proceso fue conformando clases fragmentadas, profesores especializados, inclusive bibliotecas para el trabajo. Dinámica es lo que llamamos la Universidad 2.0, que de alguna forma fue
un camino hacia la expansión de los mecanismos de acceso a la información, se apoyó fundamentalmente en el libro. El libro es como recurso de aprendizaje y como envase de conocimiento lo que permitió acelerar los procesos de transferencia de información y crear sistemas de transferencia de información basados en el libro que corrían más allá del tiempo y del lugar la posibilidad de acceder a la información. Esto fue facilitando, obviamente, una educación con mayores niveles de cobertura. Sin embargo, la empresa gutenbergiana es una imprenta muy limitada, en el sentido hasta que no llegó la electricidad, la imprenta de tipo móvil tradicional era una impresa extremadamente lenta y extremadamente dificultosa y costosa. Es recién con la electricidad, con también la conjunción a la radio y la televisión, que de alguna forma pasamos a una industria educativa estandarizada, seriada en el apoyo en el libro, y la electricidad que fue conformando incluso los campus universitarios como mecanismo para masificar la educación y generar un escenario mucho más de expansión de los sistemas educativos y de la propia universidad. Allí, con el libro, nace la educación a distancia, sincrónica, inclusive las mayores editoriales del mundo se focalizan o se focalizaban en las universidades a distancia porque usaban el libro como apoyo. Y con lo digital, con la transformación digital, que va a irrumpir otra dinámica universitaria que yo le llamo la Universidad 4.0. De alguna forma, la diferenciación de tipología se hace mucho mayor, se expande el conocimiento en el mismo tiempo, se caracterizan por la irrupción de mecanismos de apoyo digitales que van inclusive diferenciando las pedagogías y las modalidades, y este proceso es lo que caracteriza a la universidad en los últimos años. Una universidad actualizada a las dinámicas contemporáneas, diferenciada entre muchas tipologías institucionales, universidades laicas o militares, locales o internacionales, a distancia o presenciales, o digamos, de alta calidad en términos de investigación o de formación de segmentos más de formación técnica. Y así lo que estamos teniendo es una diferenciación, pero dentro del contexto de la Universidad 4.0, que es la universidad que se nutre de la existencia de los sistemas de la transformación digital. Este escenario está dando una nueva revolución educativa, una transformación que caracteriza una universidad digital. Puede ser que esta universidad no sea ofreciendo dominantemente lo digital, sino que se mantenga como un modelo más de élite presenciales, pero todos los procesos de enseñanza están siendo marcados por una transformación por la lógica digital. Es una educación que, más allá de ser con más o menos componentes digitales, está en el contexto y en la transformación hacia una base fuertemente digital, global, en red y apoyada en recursos de aprendizaje. Indudablemente, cuando se desarrolló, para hacer un parangón, las industrias culturales que transformaron las industrias presenciales, como el ballet, el teatro, la ópera, y se crearon nuevas industrias culturales como el cine, a través de la radio, la televisión, se mantuvo un modelo de educación de masas apoyado en las industrias culturales y un modelo de apoyo de élites, podríamos decir, estrictamente presencial, como el ballet, el teatro, la ópera. Pero aún así, el ballet, el teatro, la ópera no existirían sin los componentes digitales. Los componentes digitales en iluminación, en marketing, en gestión, en los procesos correspondientes a las estructuras sonoras o hasta todas las tecnologías que inclusive van marcando hoy parte de los componentes correspondientes a esta disciplina. O sea que aún campos, haciendo un parangón con el sector cultural, que mantienen un carácter del modelo anterior, modelo presencial,
aún así son atacadas, impactadas, matizadas por el componente virtual. Bueno, lo mismo podrá pasar y podremos tener una educación de élite presencial y una educación de masas mucho más digital, más allá de que ambas estarán marcadas por el componente digital. Esta nueva revolución educativa todavía se expresa en dinámicas sincrónicas, que son digitales, dinámicas asincrónicas, digitales, y dinámicas empaquetadas, que de alguna forma son las mismas características que también tenía la educación presencial, que es parte de lo que son las características de la educación. Pero las transformaciones que estamos teniendo son disrupciones de una dimensión y de un impacto que va a ser diferenciado y va a ser heterogéneo, y está siendo diferenciado heterogéneo, sobre todo en América Latina, atendiendo a lo que es la propia heterogeneidad estructural de nuestro continente. Nosotros tenemos un continente en el cual hoy conviven la plantación, el conuco, la macroempresa, la microempresa, la pequeña empresa, la gran empresa, las unidades grandes y pequeñas, medianas o más o menos desarrolladas, en un escenario de heterogeneidad estructural. Así también, todavía en el continente, comparten la Universidad 1.0, la 2.0 y la 3.0, o compartían antes de la llegada de la 4.0 en similares o dinámicas bastante confusas. Bueno, porque hay una heterogeneidad. Pero, sin embargo, ante esta heterogeneidad, lo que estamos viendo es que el impulso a la transformación de la 4.0, a la desestructuración de los sistemas anteriores y la estructuración de un sistema nuevo de organización universitaria, es el elemento dominante, las diversas disrupciones digitales. Son disrupciones tecnológicas en las formas de gestión, en la forma de organización de las instituciones, son disrupciones comerciales en el marketing, en la captación de clientes, en el seguimiento y los procesos correspondientes a la promoción, son disrupciones organizativas en el sentido de la estructura de poder, la estructura de gestión, la estructura correspondiente al grado de descentralización o centralización o terciarización. Obviamente también tenemos disrupciones en la oferta, por la irrupción de ofertas propiamente virtuales o que incorporan algún componente virtual, como las ofertas de tipo híbrido. Disrupción de los procesos, disrupción académica y disrupción pedagógica. O sea que las instituciones estamos insertas en un enorme proceso de transformación de un conjunto muy amplio de disrupciones, en las cuales en algunas avanzamos más fuertemente, en otras no, en algunas tenemos estructuras de capacitación, de recursos, de gestión o de interés para avanzar, pero somos sujetos a una lógica competitiva y una lógica social que nos va marcando también la velocidad en la cual nos incorporamos a estas disrupciones. El escenario de la Universidad 4.0, en términos de un pasaje de una etapa, de una caracterización a otra, es derivado de estas disrupciones, de cómo se van introduciendo en la dinámica educativa, en las políticas públicas, en las demandas de los estudiantes. Pero en todo caso, lo importante a analizar también es que las tecnologías de comunicación e información son el factor más dinámico de la educación y son las que contribuyen a estructurar un nuevo paradigma, o sea, en términos de forma de resolver, forma de encarar los procesos de enseñanza. Un paradigma es una forma intelectual, una forma conceptual y en algunos casos una forma hasta legal para organizar, para estructurar la prestación de determinados servicios. Antes se concebía que el paradigma dominante para una clase era exclusivamente la tiza, la lengua del pizarrón, y bueno, hoy tenemos otros paradigmas que son otras visiones de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a resolver. Y esto va posicionando en un debate que es permanente, que es los enfoques más o menos deterministas de la tecnología. Correcto, los enfoques más o menos resistentes a la innovación,
los enfoques más o menos temerosos de la desaparición de una de las tareas. Y esto tiene que ver con los ciclos, esta mirada ludista o neoludista de quienes destruían en algún momento las máquinas en el siglo XVIII, cuando iban perdiendo los talleres artesanales. De alguna forma es parte de un debate histórico. Pero cada vez más la investigación muestra la alta correlación entre las tecnologías de comunicación y los aprendizajes. Bien sean las tecnologías de ahora o las de antes. O sea, es como decir el debate de cuál es la correlación entre una educación sin libro o con libro, o una educación con biblioteca o sin biblioteca, o una educación con profesores o con la familia. Así vamos viendo en la sociedad que todos los avances tecnológicos han mostrado mejoramiento. En este caso hay estudios empíricos de cómo los resultados de aprendizaje están asociados a la incorporación de tecnologías, cómo la eficiencia, las tecnologías de acceso o los niveles de empleabilidad están asociados a las competencias, las capacidades y la prestación de los servicios en entornos digitales. Y esto hace que la educación en red se conforme como un paradigma institucional, como una forma más eficiente para superar las prestaciones o los servicios que se podían incorporar en los niveles de acceso a la educación analógica. Esta, la educación digital, tiene mucho más interacción, tiene más cobertura, tiene más calidad, tiene más diversidad, tiene más internacionalización, tiene más capacidad de reproducir muchas veces lo real, más allá de las limitaciones vivenciales o de los componentes prácticos que obviamente el entorno virtual no está todavía, ni por ahora, en mucho tiempo, la capacidad de poder crear nuestros sentidos, ¿correcto? Más allá del meta, más allá del avatar, más allá de la realidad de simulación, en el entorno virtual todavía es claro que hay muchos componentes de lo educativo en términos de la creación de competencias que obviamente están limitados a un modelo totalmente virtual. Pero claramente se verifican los beneficios indudables en la relación determinante entre insumos de conocimiento, insumos de información, insumos tecnológicos y procesos de aprendizaje. Y esto es lo que va marcando la era digital, la era de acceso a sistemas de software, de webware, que van reemplazando parte del trabajo humano y van transfiriéndose a procesos de autoaprendizaje. Este escenario de transformación en el ámbito educativo lo estamos viendo en un conjunto de tecnologías, como existieron las tecnologías en el contexto analógico, los mapamundi, los libros, los carteles, el conjunto de elementos que eran de elementos gráficos. En la lógica analógica hoy los estamos viendo en otra dimensión, en la lógica virtual, en los procesos de enseñanza. Y lo que estamos viendo son nuevas tecnologías que nos están permitiendo, sobre todo la creación de aulas, la creación de la educación híbrida, sincrónica, holográfica, son apenas algunas de las características que está marcando la era del acceso digital en el ámbito educativo. El componente de lo internacional, el e-learning, el algoritmo en los procesos de acceso a la información, la corrección del plagio, la verificación del plagiarismo. Es un enorme conjunto de elementos que van marcando las formas eficientes y van borrando la lectura de separación que podría haber en un tiempo entre lo presencial y antes lo fantasmagórico, ahora es claramente lo digital. En el entorno de la transformación digital, nosotros estamos viendo inclusive una diversidad. Probablemente cuando el comienzo del iceberg se veía la punta digital, creíamos que era una lógica que nos iba a dar algunos apoyos a lo presencial. Luego empezamos a ver la posibilidad de que con las plataformas LMS, en la enseñanza
virtual asincrónica con docentes en plataforma, podíamos tener un tipo de acceso a la información. Posteriormente empezamos a encontrar otra nueva innovación que fue la educación virtual asincrónica sin docentes con MOOCs y los llamados Massive Open Online Courses nos mostraron formas de envases de conocimiento muy efectivas. Con la pandemia ahora avanzó mucho más el modelo de enseñanza sincrónico tipo streaming con docentes. También estamos viendo claramente las formas híbridas presencial high flex, ¿correcto? O incluso la híbrida holograma que es presencial con holograma. O sea que lo que estamos es aún empezando a ver el iceberg más amplio del enorme conjunto de transformaciones que están dando en el tipo de enseñanza y en las oportunidades educativas el avance de lo digital. Obviamente, todavía estamos en relaciones limitadas de ancho de banda, relaciones limitadas tecnológicas en términos de la interacción, limitadas reacciones en términos de todavía dos planos, y por lo tanto es una educación plana y no tiene todavía las distancias de las tres dimensiones que va a tener en algún futuro. O sea que todavía tenemos limitaciones porque recién estamos en el inicio de la autopista de la información. Si la revolución industrial tuvo 3 ciclos y 300 años para llegar a la cadena de montaje de Chaplin, desde que avanzaron los molinos de viento, o que avanzó las hilanderías, o que avanzaron las industrias de textil, ¿correcto? Y fue un proceso largo hasta la automatización. Hoy estamos teniendo el mismo esquema en lo digital, estamos en los comienzos. Pero es claro, y algunos elementos lo podemos ya ver, que la educación tendrá los componentes diferenciados que ya tenía la educación presencial, en términos de lo sincrónico, lo asincrónico, o lo empaquetado, que es al final un libro. En este caso se apoya en la nube, crecientemente los aprendizajes y los procesos y las coberturas son específicamente apoyados en la nube, con redes de fibra óptica, y que a medida que vaya aumentando la conectividad, la tecnología de streaming y obviamente el 5G, tendremos un mayor impacto. Probablemente esto es en una de las patas, pero en otra de las patas estamos cambiando a una lógica en red, que vemos como las instituciones que eran centralizadas, ¿correcto?, pasaron a ser universidades o están pasando a ser universidades en red en términos de la especialización del conocimiento, en términos de la distribución de las especializaciones en los niveles cognitivos, así como también en las estructuras curriculares de trabajo común en las universidades. Aquí hay un claro avance. Y esto es también un cambio en los currículos. O sea, si el modelo fordista era un modelo concentrado, en el cual había muchísimas tareas intermedias de instrumentación y de cumplimiento, hoy los procesos de automatización van simplificando. Y ahí hay también un cambio de los perfiles, de las tareas, de las estructuras curriculares, de los campos laborales que se están transformando. O sea, hay una desaparición, todo el día se habla de que van a desaparecer una serie enorme de empleos, y es claro porque al mismo tiempo están apareciendo. Y lo que van a ir desapareciendo es muchas de las tareas que tienen que ver con un modelo tecnológico que va haciendo desaparecer campos laborales y que va creando una estructura mucho más automatizada a través de los procesos informáticos y automatizados. Este es parte de una sociedad que va avanzando al teletrabajo, la telejusticia, la teleeducación, ¿correcto?, a una lógica como consumidores en red. Y es escenarios que lo vimos durante la pandemia, ahora estamos en algún regreso a algunos modelos presenciales, pero todos sabemos que podríamos hacer muchísimas prestaciones de servicios en la sociedad, en salud, en justicia, en educación, en trabajo, etcétera, etcétera, con lógica digital. Yo creo que la pandemia en ese sentido
más allá de la tragedia, ha implicado un avance de paradigmas, una visión, y esto se conforma como unos nuevos derechos. O sea, los derechos humanos son derechos a poder acceder a determinados bienes y servicios, a determinados disfrutes, y hoy estamos viendo cada vez más una transformación de los derechos. Por una parte, tenemos mucho más claro que el derecho a la educación es un derecho no solo a enseñar o aprender, sino a elegir en el sentido de cuál es el nivel educativo, la forma educativa, la estructura curricular que mejor se ajusta a las conveniencias y los intereses de la persona. Pero también irrumpen derechos digitales, el derecho a la educación virtual, el derecho a acceso a la información, el derecho a la conectividad, el derecho a formarse en la tecnología de comunicación, y así estamos teniendo lo que es una nueva generación de los derechos, algunos dicen los quintos derechos, la quinta generación de derechos humanos, que tiene que ver con los derechos digitales, habiendo tenido antes los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos internacionales o los derechos de las minorías. Ahora estamos teniendo un nuevo derecho que tiene que ver con la sociedad digital. Y esto, en esta lógica, de alguna forma también interrumpe con esta universidad forma de terciarización, de distribución, de acuerdos, de trabajo internacional, de prestaciones de servicios, de cursos espejo, de un enorme nivel de transformaciones que solo son posibles llevar adelante con modelos de gestión, modelos de franquicia, modelos de contratación, modelos internacionales que permitan. Y eso va a ayudar a una forma también que tiene que ver con una universidad mucho más internacional, en el sentido de consolidar estudiantes, docentes, bibliografía, enfoque disciplinario, mercados o paradigmas intelectuales para su propio desarrollo, y esta es parte de la transformación final. Bueno, hasta aquí queda un poco esta mirada muy rápida correspondiente a este escenario de cómo yo veo la transformación que me habían pedido, y si hubiera tiempo me pongo a vuestra disposición a comentarios, críticas o sugerencias que pudiera haber a esta mirada que estamos llevando a la lógica de la Universidad 4.0 y la transformación digital. Muchas gracias, Claudio, por esta presentación en la cual nos haces un recorrido sobre todo lo que tiene que ver con la evolución, tú lo llamaste disrupciones en el sector de la educación. Inclusive, pues uno de los temas claves que planteabas era esas diferentes aproximaciones al uso de la tecnología y de la presencialidad. Ahí básicamente, y lo hemos conversado en varias ocasiones los dos, en su momento yo fui un extremista talibán del uso de la tecnología en la educación, pero obviamente lo que nos ha demostrado la coyuntura pandémica que vivimos en el 2020-2021 es que la presencialidad es un elemento importante. Aquí no deberíamos simplemente automatizar procesos, sino que lo que deberíamos hacer es humanizar la tecnología. En esos términos, pues voy a abrir aquí el espacio para que si alguna de las personas que está participando desea hacer alguna indagación, algún aporte, alguna propuesta, lo hagamos. Dame un instante entonces, voy a empezar a mover el micrófono. ¿Alguna pregunta, indagación, aporte que deseamos? Bueno, yo tengo más una pregunta. Muchísimas gracias, Claudio, por su participación. Creo que desde el año pasado nos ha puesto, no creo que no solamente en Colombia, a leer su libro sobre educación híbrida, que se ha vuelto como un referente para las... Casi no escucho. No se escucha. Dale otra vez. ¿Ahí nos escuchas, Claudio? Ahora sí, a ver. Vale, muchísimas gracias. No, estamos agradecidos de tu participación en esta cátedra internacional que estamos haciendo aquí
en la ciudad de Medellín, y decía que nos habías puesto a leer el libro que sacaste, que presentaste ya hace más o menos año y medio, 2 años, sobre educación híbrida, que se ha vuelto un referente no solamente en Colombia, sino en América Latina. Pero en la presentación que hiciste hoy, nos deja, a mí me deja una inquietud, y es la siguiente. Hoy estamos trabajando bajo una nueva normativa en Colombia sobre medición de resultados de aprendizaje, que se vuelve hoy un elemento central para la aprobación de la oferta académica en educación superior en Colombia. Y tú estabas planteando la necesidad del apoyo de las tecnologías en ese tema de resultados de aprendizaje. ¿Qué tipo de herramientas o qué metodologías se podrían utilizar para ser mucho más efectivo en esa medición de resultados de aprendizaje, por ejemplo, para identificación de competencias, habilidades, etcétera, para tratar, digamos, de tener evidencias de que efectivamente los estudiantes están logrando los aprendizajes dentro de nuestras instituciones? Perdón. Bueno, yo sí creo firmemente que el escenario de la incorporación de las tecnologías, decía que yo sí creo que el escenario de la irrupción de las tecnologías de información y comunicación va a ser muy fuerte, perdón, en los procesos de evaluación. O sea, hoy ya estamos viendo el desarrollo de mucho más aplicación de sistemas de múltiple choice para la evaluación. Estamos viendo la utilización de sistemas antiplagio para la evaluación. Estamos viendo el desarrollo de software para comparar textos en términos de algunas frases que se le busca como identificadoras. O sea, estamos viendo crecientemente desarrollar algunos portafolios a través de formas virtuales. O sea, el escenario de la evaluación, que es en la pirámide de la taxonomía de Bloom, de los niveles superiores. Por lo tanto, todavía esto es un área en el cual va a ser más probable el desarrollo de la inteligencia artificial y del machine learning en el proceso. O sea que todavía la evaluación es una tarea muy humana, o sea, es una tarea creativa que compara, que analiza, que determina, y efectivamente, perdón, estamos viendo las limitaciones que todavía hay en el desarrollo de los sistemas informáticos para eso. Pero cada vez se va avanzando, cada vez vamos teniendo algunos mecanismos para ir identificando. Sin lugar a dudas, no podremos todavía pensar como en el sector de salud, que tú con un análisis de sangre identificas y haces un diagnóstico de procesos o tienes mecanismos de doble ciego muy fáciles para poder medir algunos niveles de impacto de alguna medicina o algunos procedimientos. Yo creo que todavía en esta materia la evaluación y el desarrollo de forma va a ir más viendo correspondiente a una forma híbrida de articulación. Todos sabemos que la tarea humana de los docentes es muy aburrida, de estar corrigiendo 80, 90 exámenes escritos, y es una especie de dificultad. Y quisiéramos encontrar algún mecanismo que nos pueda ayudar a este proceso. Yo creo que todavía en esta materia no lo estamos viendo todo completamente y es parte del desarrollo. Hoy empezamos a hacer a través de este Zoom o el Skype antes, mecanismos inclusive de individualización de algunas evaluaciones. O sea que usamos esta tecnología de comunicación para aumentar la evaluación. Yo creo que estamos aún en los inicios de la experimentación y hay muchísimas empresas que están permanentemente ofertando o prestaciones de servicios para aumentar los niveles de evaluación, de seguimiento, de automatización de los procesos.
correcto, de medición de impacto de competencias, etcétera, etcétera. Y sin duda, hasta que no tengamos un mecanismo para medir la cabeza, correcto, como si tuviéramos un termómetro para medir los aprendizajes, todavía va a ser muy difícil. Pero sí, en todo caso, para el procesamiento de la información está claro que efectivamente hay niveles de eficacia. Y hace muchos años se criticaba desde alguna mirada de América Latina los exámenes de múltiple choice, de escogencia múltiple, y hoy es claro su altísima eficiencia para poder comparar con otros grupos, para poder reducir la susceptibilidad de la lectura o para poder tener de alguna forma no cansancio de los procesos cognitivos en materia evaluativa. Yo creo que este es un camino a recorrer, que todavía falta, pero ya las iniciales mecanismos van probando cosas que es surreal. De alguna forma, un presidente de Alemania y una ministra de Cultura, que cuando todas las tesis pasaron a ser incorporadas a los sistemas digitales, alguien midió y la encontraron en un escenario de plagiarismo muy fuerte. Por lo tanto, esto ayuda al conocimiento, ayuda a la evaluación en formas por demás importantes. En este caso, el presidente dejó de ser presidente porque se descubrió una verdad. Y bueno, esto es parte del avance. Muchísimas gracias, Claudio. Tenemos una otra por acá. Sí. Buenos días, doctor Claudio, con la gratitud por el espacio. Me parece muy interesante el concepto que habla en el que usted... No se escucha. Hágame. Ahora sí. A ver, sí. Bien. Entonces, doctor Claudio, con la gratitud nuevamente, me parece muy interesante que usted enmarca todo el concepto, no solo de educación virtual, sino habla de educación en red digital, que me parece que a título... Escucho poco, perdón. Desde acá, ¿ya mejor? Sí, ahora sí. Bueno, decía que inicialmente el concepto en el cual usted marca analíticamente desde el proceso de acumulación en el cual nos encontramos, en el momento histórico que nos encontramos, ya no es de educación virtual, sino de educación en red digital. A mí me parece muy interesante y a título propio seguramente será motivo de análisis, pero me parece mejor analíticamente hablando la categoría de educación en red digital que de educación virtual. Podríamos después de pronto ahondar en el asunto porque eso sí hay cambios, digamos, cualitativos entre las dos cosas. Y lo segundo, ¿cuál es el papel del pensamiento crítico para aún quienes estamos de acuerdo en que la educación es un motor, si bien no es la única responsable para la transformación social, y aún más desde la educación superior, con todos los cambios que usted nos expresa y las disrupciones y la irrupción de de la educación en red digital, ¿cuál es el papel del pensamiento crítico y en este caso el rol del estudiante y del docente en la educación en red digital o en las diferentes modalidades que usted nos expresó? ¿Cuál es el papel de eso toda vez que hoy se está hablando de una ciudadanía digital y que usted al final de su presentación nos lo esbozó en términos de derechos digitales? Sí, yo creo hay varias pistas muy interesantes en tu pregunta y es una interesante pregunta de reflexión. Primero que al entrar en la sociedad digital, la masificación de los procesos de enseñanza es mayor. Y por lo tanto, también lo que estamos viendo a escala global es que el estudiantado, que era una minoría y un grupo social específico, cada vez más se parece a la totalidad de la sociedad, en el sentido de que todos tenemos que estar estudiando y reaprendiendo, no solo por educación permanente y por obsolescencia, sino porque ahora es más fácil o más, las problemáticas del acceso son más mejores. Entonces, ahí lo que estamos teniendo es que también qué es ser estudiante hoy es una pregunta,
¿correcto? Si estudiante es estar en la casa solo o estar en una institución encerrado, ¿correcto? Hay unos conjuntos de cambios y probablemente, así como el estudiante de posgrado no es lo mismo que el estudiante de grado, vamos a empezar a ver una diferenciación mucho más fuerte de las concepciones y de la estructura. O sea, el estudiante diurno no es lo mismo que el nocturno, el estudiante de la privada no es lo mismo que la pública, el estudiante virtual no es lo mismo que el presencial. Y esto en un contexto de masificación hace que las fronteras se van poniendo más borrosas. Indudablemente el pensamiento crítico es imprescindible siempre. Hoy más con la pluralidad de informaciones, de perspectivas, no de fake news, sino de diversidad de enfoques y cognitivos y la expansión de la diferenciación del conocimiento, el pensamiento crítico es fundamental para el pensamiento innovador. Una sociedad que ya no se basa en el conocimiento anterior, sino que está en la permanente creación de nuevo conocimiento como modelo económico y social, por lo tanto, tiene que estar permanentemente en el pensamiento crítico no solo a la sociedad, pensamiento crítico respecto al pensamiento mismo, ¿correcto? O sea, es la ruptura permanente de los saberes, o sea, la búsqueda de la quinta pata al gato, la teoría que nos explica, la forma interpretativa y conceptual que se requiere. Lo que efectivamente también es el otro elemento de tu mirada es el problema de la transformación social. La educación, si bien es la palanca de la transformación social en todo sentido, y es la palanca de la movilidad social de las personas y el mejoramiento de sus condiciones, también es la palanca de la diferenciación, porque hoy los niveles de salario y los niveles de competencia de un grado no es lo mismo que de un posgrado, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. O sea, la educación, las personas que se actualizan, no es lo mismo que las que no se actualizan. O sea, estamos teniendo que la educación es tanto igualadora como creadora de inequidad. O sea, es un mismo camino en el cual, de alguna forma, algunos escenarios, o sea, el que termina en primaria y no sigue, está claro que hay una diferenciación, que fue igualadora en un nivel, pero que es desigualadora en términos de la no continuación. Esas serían mis tres miradas. Y obviamente también lo último, que lo virtual y lo digital sí es necesario diferenciar, y lo visual es más, lo virtual es más como si fuera una lógica solo visual, más allá de que no es, y lo digital nos habla mucho más para mí de toda la complejidad que tiene este lenguaje y estas formas de organización del conocimiento en un sistema binario. ¿Sí? Muchísimas gracias, Claudio, por tu presentación, por ese planteamiento que nos estás realizando desde la perspectiva del aprovechamiento de los beneficios de los dos mundos. La tecnología, por un lado, con todas las facilidades que nos provee de romper esquemas espaciotemporales, y de la presencialidad, en la cual, como humanos que somos, seres sociales, necesitamos de la interacción. Muy seguramente continuaremos haciendo este tipo de ejercicios, seguiremos contando con tu... Ok, estupendo entonces. Entonces, Claudio, de verdad que muchísimas gracias por tu siempre muy pertinente aportación y, por otro lado, tu disponibilidad para acompañarnos en estos procesos que son de beneficio para el sector. Que tengas un muy buen día. Creo que ya tardes para ti en tu bella ciudad. Que tengas una excelente fin de semana. Hasta luego, suerte a todos, que pasen muy bien y que tengan un gran evento. Muchos saludos.